Trin. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Danza gaucha. Hermoso tema, ¿eh? Eso es un ritmo de Gato. 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 El gato es propio de... Y mire, tiene diferentes características. Hay gatos cuyanos, hay gatos del sur, hay hasta gatos correntinos, para que algunos sepan y entiendan lo que están mirando el programa. Van a sentir lo que dice el baile de la danza del gato correntino. Hay gato del norte. En distintas acepciones toma, de acuerdo a los lugares, el gato. Una danza de baile más que nada. Es realmente paradójico que aquel autodidacta que salió de la zona de Cuyo, de San Juan, y llegara hasta la más alta magistratura del país, que recorriera África, que recorriera Europa, que recorriera los Estados Unidos, que representara al país en el Congreso de la Cultura, de la Educación, celebrado allí en Perú, que estuviera en Chile tanto tiempo, don Domingo Faustino Sarmiento, que escribiera la antípoda civilización o barbarie, fuera quizá el que tipificó al gaucho de una manera acertada. Y lejos de lo que se puede suponer, quizá no haya sido un ataque al gaucho en sí el que él hiciera en ese Facundo o civilización y barbarie, sino que él ataca al caudillo frío, al caudillo feroz, al caudillo sanguinariamente frío, que fue don Juan Manuel de Rosas. Pero él hace una clasificación del gaucho que ya es un clásico dentro de la sociología argentina. En el Facundo, Sarmiento clasifica al gaucho vaquiano, al rastreador, al músico o al bardo y al gaucho malo. El gaucho vaquiano era uno de los personajes más serios, circunspectos y necesarios dentro de la epopeya de la guerra patria argentina. No podía haber un ejército que tuviera suerte en las batallas para tomar una provincia, para atacar una ciudad, para trasponer la cordillera, para cruzar un vado, para atravesar un llano, para trepar una cuesta, sin el vaquiano. El vaquiano conocía la suerte del ejército y de su saber dependía la suerte del ejército. San Martín, Belgrano, Lavalle, Paz, Rosas, siempre iban con el gaucho vaquiano, que era el conocedor del territorio, de la zona, y era el que, aún a ojos cerrados, en plena noche de niebla, de cerrazón, como dice el paisano, o de nieve en la precordillera, guiaba las huestes. Y el general que comandaba los ejércitos debía seguir a puntillas las indicaciones del vaquiano. De ahí su seriedad, de ahí su adustez, de ahí su circunspección y su gran secreto iniciático. Después habla Sarmiento del
gaucho músico, el cantor, que fue el que la suerte de juglar, como aquel del medioevo, que llevó las historias, las leyendas, los mitos de pueblo en pueblo, y dicen que en el medio de la pampa se podía fácilmente individualizar la presencia del cantor por la cantidad de caballos que de lejos se veían que estaban en un rancho, apostados o en la pulpería. Era seguro que estaba el cantor. Y dicen que el paisano no solamente respetaba al cantor, sino también, por sobre todo, al hombre de letras. Cuenta Esteban Echeverría, y para él era un orgullo, que cierta vez adentrándose en el campo, el autor de La Cautiva, entra en una pulpería y todo el mundo hizo silencio y dijeron: este hombre sabe. Lo conocían de mentas. Después habla Domingo Faustino Sarmiento del gaucho malo. El gaucho malo, pero hace la distinción de que el gaucho no peleaba por pelear. Y lo mismo dice y retoma Atahualpa Yupanqui en su milonga del payador perseguido. El gaucho no tiene el instinto de matar, sino de probarse y probar que es capaz de desarmar al otro en una pelea. E hizo, dice el mismo Borges, del arma que hizo Julio César su fuerte contra los galos, porque las legiones romanas con César cambian de arma, y la espada romana era una espada corta, con punta hacia dos líneas, que el romano esperaba al bárbaro en el piso, porque el bárbaro, el galo, grandote, grandilocuente, venía con una maza o con un hacha a golpear de arriba. Entonces el romano, rodilla en tierra, lo esperaba en esta posición y hincaba su espada en este sector donde la muerte es segura. El gaucho usaba facón o caronero, pero siempre un arma corta, una especie de daga, dice Jorge Luis Borges, que fíjense ustedes, todo el mundo lo toma como un escritor tan apático que no despierta la lectura. Sin embargo, la pasión de Borges fue el cuchillero, que después fue el malevo, el compadrito de los arrabales porteños, y él lo cantó en sus poemas y escribió hermosos cuentos y narraciones sobre este descendiente del gaucho que hizo del uso del facón una destreza, pero era, como diría Luis Landricina en su poema, por tantearlo nada más. Por tantearlo, ¿te acordás? Sí, pero cómo no. ¿Con qué podemos acompañar esto? Bueno. Vallecito de Guaco donde nací, sombra del fuerte abuelo que ya se fue. A tu molinos viejos quiero volver, hoy que de amarga vida probé la hiel. A tu molinos viejos quiero volver, hoy que de amarga vida probé la hiel. Paso llorando ausencia, me paso llorando ausencia. Hermoso. Vallecito de don Buenaventura Luna.
las obras cumbres de la literatura gaucha argentina en el género romántico, indudablemente fue Juan Moreira. Juan Moreira, luego llevado al cine, dirección de Leonardo Fabio. Juan Moreira, que basado en un hecho real, un gaucho matrero levantado contra la autoridad que vive en la provincia de Buenos Aires y que encuentra la muerte en un burdel, traspasando ya la tapia que dividía la heredad vecina, es matado por la espalda en un bayonetazo por quien también quedara la historia por este infausto suceso, el sargento Chirino. Los Pagos de Navarro, estamos hablando, ¿no? En los Pagos de Navarro. Allí donde fuera fusilado don Manuel Dorrego por orden de la cabeza sin mente, de la espada sin cabeza, perdón, tal fuera denominado Juan Galo Lavalle, aquel diciembre de 1828. Bueno, lo cierto es que Juan Moreira fue llevado a la novela por Eduardo Gutiérrez en esta obra cumbre y después llevado al circo. Es el que inicia el circo criollo, la obra de Juan Moreira llevada a la pista por los hermanos Podestá. Y fue un suceso circense espectacular. Se representaba ese drama con la muerte final del héroe pasional Juan Moreira, realmente. Pero lo más llamativo quizá de esto fue, esto es poco conocido, la cabeza de Juan Moreira fue cortada y se estudiaba su cráneo porque estaban en boga las teorías médicas en esos años acerca de la configuración de los órganos que influían sobre la personalidad. O sea, el delincuente tenía órganos distintamente configurados a la persona normal. Entonces el padre de Perón tenía la cabeza para estudio de Juan Moreira. Y cuenta Juan Domingo Perón que él jugaba con la cabeza de Juan Moreira. Y dice que asustaba a su hermano y a sus amigos colocando una vela dentro de la cabeza de la calavera de don Juan Moreira. Y se apenaba Perón después de haber perdido la calavera en sus tantas mudanzas. Era un personaje realmente muy chistoso, digamos así, don Juan Domingo Perón. Otra anécdota que me tocó ahora también escuchar fue de por qué don Atahualpa Yupanqui no se hizo peronista. Atahualpa Yupanqui primero fue radical, su padre era radical, su padre era ferroviario, y después se pasa a las filas del socialismo, del anarquismo, finalmente recala en el comunismo, partido del cual termina desafiliándose, porque don Atahualpa Yupanqui, conforme todo lo que dicen sus contemporáneos, tenía un genio muy bravo. Lo cierto es que logran presentarlo a Perón en una presentación que hubo de una inauguración. Y dicen que Perón lo ofendió porque Perón era un hombre dicharachero, chistoso. Dicen que él le dice, cuando lo presentan, che negro, con esa cara tenés que ser peronista. Entonces dicen que Atahualpa Yupanqui se ofendió, se retiró y se fue del país. Atahualpa Yupanqui debió exiliarse en la época de Perón porque era perseguido, no lo dejaban actuar, no dejaban expresarse en los escenarios y no difundía su música. El gran Atahualpa. De jovencito triunfa ya su primer tema, que le costó cuando llegó a la capital, que fue ese inolvidable Camino del Indio, donde él ubica allá en Salta, Jujuy, el Camino del Indio Colla, Caminito del Indio, Sendero Colla sembrado de piedras,
Fíjense, sembrado de piedras, los obstáculos permanentes que la civilización va poniendo contra la etnia indígena Colla. Hasta ahora vemos lo que sucede en Bolivia, el caminito del indio. Después, acá vamos a ver imágenes preciosas de don Atahualpa Yupanqui, recorrió todos los senderos de la patria. Y es gracioso, era un hombre muy culto, un autodidacta, y daba funciones de cine. Compraban por monedas las películas en Buenos Aires y en un camioncito recorrieron todo el norte argentino. Un camión que habrá sido un internacional, modelo 38, 32. Dicen que paraban en cualquier lugar donde encontraban un paisanaje, abrían las compuertas de la copla del camión y exhibían y cobraban 20 centavos a los que veían la película sentados del lado donde se leían los diálogos, y a los que veían del lado de atrás 10 centavos porque no sabían leer, pero ellos cobraban todo. Terminaba la función de cine, cerraban las compuertas y se con don Atahualpa cantaba 2, 3 chacareras, 2, 3 gatos, 2, 3 vidalas, y hacía un concurso de zapateo y levantaba una polvareda impresionante, dicen los changos que zapateaban ahí en la zona, y así recorrió Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, todo el gran norte argentino. Después Atahualpa Yupanqui va a probar suerte a Europa. Se casa, su segunda esposa es una canadiense, que comparte con él la autoría de muchos de sus temas más afamados. Obviamente, por razones de industria literaria, discográfica, no podía aparecer el nombre de la canadiense, que era un nombre difícil de pronunciar, como escribiendo al lado de la gran Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui significa, en voz indígena, el que viene a cantar o el que tiene algo que decir, el que nos viene a decir. Y esta esposa que lo acompañó hasta los últimos días, él la sobrevivió y se deprimió cuando ella fallece, adopta entonces el nombre castizo de Pablo del Cerro. Ustedes van a encontrar en cualquier discografía o en los libros acerca de Atahualpa Yupanqui la coautoría de muchos de sus más afamados temas, como Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro. Pablo del Cerro era una canadiense, claro, la esposa de él. Y otro aspecto llamativo, el tema que quizás mayor trascendencia tuvo, pero realmente no sé si se puede decir un tema de más trascendencia de Atahualpa, fue el arriero. El arriero. En las arenas van los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la rienda de su destino, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El arriero. Nos quedamos con esta frase: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En un reportaje lo felicitan a Atahualpa por esta frase y él le aclara: no me felicite a mí, paisano, esta frase no es mía. Y cuenta que en sus andanzas por el norte estaba pasando un arriero, el arriero que era el tropero de nuestra zona. En Corrientes se lo llamaba tropero, ahí está el tema de Osvaldo Sosa Cordero, tropeando. Y lo saluda Atahualpa y le dice: paisano, qué lustrosa sus vacas, qué linda, lo felicito por sus vacas. Y dice que el arriero se da vuelta y le dice: se equivoca, paisano,
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Por eso él siempre decía que de ese hombre ignoto era la suerte de este tema, que él lo hizo canción. Otra anécdota digna de mención, porque contrasta la brutalidad con la cultura. Es tomado preso varias veces, fue echado al calabozo por sus ideas, siempre contrarias a los regímenes dictatoriales, don Atahualpa Yupanqui, y entonces, para que no ejecute más la guitarra, le plantan una máquina de escribir sobre su mano derecha con toda la fuerza en la comisaría. Pero él era zurdo, tocaba la guitarra, punteaba, y dicen los que saben, vos entre ellos, que es uno de los únicos guitarreros del mundo, o guitarristas, que logró dar sonido al silencio. Y él mismo, don Atahualpa, decía que su máxima expresión estaba en brindar sonido al silencio. Probamos un contrapunto a lo fierro. ¿A lo fierro? Yo nunca tuve otra escuela que esta vida desgraciada. No extrañen en la jugada si alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Yo he conocido ese tiempo en que el paisano vivía. Su ranchito tenía sus hijitos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban los días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto anunciaban que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al fogón a esperar que llegue el día, al cimarrón se prendía hasta quedarse rechoncho, mientras la china dormía tapadita con su poncho. Y entonces, cuando empezaba el lucero a clarear, los gallos a cacarear y las gallinas a apiarse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. El que era gaucho domador enderezaba el corral, ande estaba el animal bufido que se las pela, y más malo que su abuela se hacía estillas el bagual. A tiempo si era un orgullo ver jinetear un paisano, el que era gaucho vaquiano, aunque el potro se endomase, no había uno que no quedase con el cabresto en la mano. ¡Qué lindo! Y bueno, pero por supuesto, si recorrimos gran parte de la geografía argentina, hemos nombrado al gaucho bonaerense, al cuyano, al del norte, el arriero, magníficamente cantado por Atahualpa Yupanqui. También aquí en la provincia de Corrientes tenemos nuestro tipo de gaucho. Un gaucho típico. Podemos encontrar sus primeras tipologías en las memorias póstumas del general don José María Paz. Él hace toda una tipificación y una caracterización del gaucho correntino que los acompañó a los Madariagas, que lo acompañaron a don Juan Galo Lavalle, que traspusieron el Diamante, el Paraná y siguieron con Lavalle, que inclusive algunos de ellos lo acompañaron hasta su muerte. Aquí, en un campo de Saladas, está enterrado el sargento que tuvo la valentía y el honor de llevar los huesos y el corazón de don Juan Galo Lavalle desde su descarnamiento allá en Tilcara hasta la Catedral de Potosí. El gaucho correntino Aparicio Altamirano. Aparicio Sosa. Entonces esa partecita. Aparicio Sosa, el negro picado de viruela. El gaucho Aparicio Sosa, el negro picado de viruela. Realmente una historia apasionante, la de Lavalle y sus huestes correntinas. Después Salas se desprende y por el Chaco vuelve a la provincia de Corrientes. Pero después tenemos las historias que cuenta Belmiro Ayala Gauna en sus cuentos correntinos, en sus cartas correntinas, en sus nuevos cuentos correntinos. Tenemos las andanzas del gato moro. Ituzaingó. En la zona de Ituzaingó,
contadas por Esquer Celaya. Tenemos esas andanzas, una novela hermosa, Poncho Celeste, Vincha Punzó. Tenemos las andanzas del gaucho Lega, del gaucho Antonio Gil, que cubren toda una serie de historias fantásticas que ya son leyenda entre el gaucherío, entre el paisanaje, en los boliches, en las pulperías, en los burdeles, al estilo de Hormiga Negra. También ese gaucho cuyas andanzas fueron llevadas a la novela romántica y de ahí al circo, y del circo a los parques que recorrían de pueblo en pueblo representando el gesto heroico de Hormiga Negra. En Pergamino, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Que Juan Moreira. Hermoso realmente. ¿Con qué tema musical podemos pintar este homenaje a la tradición y al gaucho argentino? Va pensando en la distancia con su tropilla de un pelo, deja con penas de suelo donde aprendiera a crecer. Siente arder la nostalgia de otros lares, presiente que a estos lugares jamás lo volverá a ver. El aire de los palmares y del criollo espartillar, el recuerdo de un cantar que le engarza su querencia. Sabe que es triste la ausencia, pero tiene que partir. El tropero ha de sufrir hasta el fin de su existencia. El tropero Santa Cruz. Qué hermoso, qué hermosa pieza. ¿Y sabés qué me venía a la memoria? Como dice nuestra canción de inicio, como lenitas secas que invitan a matear. En esta suerte de recorrida que hicimos por la tradición y el gaucho, no podían faltar dos grandes gauchos de la literatura y de la historia argentina. Uno que se pierde en la nebulosa de los tiempos y en las leyendas. Santos Vega, el payador, aquel de la larga fama, murió cantando su amor como el pájaro en la rama. Santos Vega, que se tuvo que batir a duelo con Mandinga, representado en una película por José Larralde. Y la novela de Ricardo Guiraldes, un patricio porteño, Don Segundo Sombra, que narra ya al gaucho de la estancia, al paisano. Segundo Sombra, es un gaucho que se va como la sombra. Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear.